Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pascal Roa poco antes de que entre el Shabbat y tengamos una imagen más detallada de las operaciones del ejército de Tzal en la Franja de Gaza y también lo que está ocurriendo en otros frentes en Israel. ¿Qué tal, Pascal? Sí, sí, como siempre, varios frentes. Hoy es el día 42 desde que inició esta guerra el 7 de octubre. Y aquí estamos con pues las últimas noticias antes de que entre el Shabbat, efectivamente. Te cuento que hoy voy a empezar con el frente este, es decir, Jerusalén Este, Cisjordania. Um, ¿Recuerdas que ayer hablamos de, de este atentado en un checkpoint en una carretera que llega a Gush Etzion? Pues de este atentado, un soldado murió ah, Tus heridas. de sus heridas. Gracias, gracias, Jorge. Desgraciadamente. Y hoy también ha habido varios problemas, digamos. Primero una redada en Jenin que se soldó con cinco presuntos terroristas palestinos muertos con dron, o sea, el uso de dron para estos casos, más siete arrestos. Es una redada para recaudar explosivos y armas perteneciendo a grupos terroristas. Recién hubo un intento de atentado cerca de Hebrón. Un terrorista palestino abrió fuego contra soldados que devolvieron el fuego, y le mataron. Y así podemos seguir. Es decir, que cada día hay o redadas o hay enfrentamientos que se soldan con heridos, muertes a veces y arrestos. Volveré, si quieres, después sobre la situación en Cisjordania. Primero o segundo, quiero seguir con lo que hay en Gaza. Primero, sirenas, alertas de misiles y de cohetes desde la franja de Gaza. Hay muy pocas. Esta mañana, sobre las 8:30, hubo una alerta después de 15 horas sin ninguna alerta, o sea, y solo hasta la frontera con Israel, Israel-Gaza, que es una zona, recuerdo, desmilitarizada, o sea, militarizada y sin población civil. Poco a poco los efectivos de Tzahal, usando excavadoras, como dijimos ayer, desvelan la presencia de túneles que neutralizan después de documentarlos. También, como dijimos ayer, entraron varios periodistas extranjeros y uno de ellos de CNN, el corresponsal de CNN, tras ver los túneles debajo de un hospital, esta vez no de Shifa, sino del Hospital Materno Infantil Rantisi, dijo: jamás se está rompiendo las convenciones del derecho internacional en cuanto a protección de hospitales. Es decir, que es importante para Israel seguir documentando antes de destruirlos la presencia de túneles, la presencia de explosivos y de armas. Cada día salen a la luz más arsenal, más equipamiento militar, más túneles usados por Tzahal. En uno de esos túneles, perdón, la presencia de túneles también hacía presagiar la presencia de rehenes, que es una de las razones por las que Tzahal insiste mucho en este hospital Shifa, que es como el puesto más importante de control de Hamas, aunque no se ha descubierto ningún rehén vivo. Solo en las inmediaciones de este hospital se descubrió dos cadáveres, desgraciadamente, los cuerpos de la caporal de la que hablamos hace 2 días, una caporal Noa Marciano, en un edificio adyacente. Su cuerpo ha sido repatriado hacia Israel. Y también el cuerpo de una de las rehenes civiles, Yehudit Weiss, cuyo marido ya había sido muerto, había estado asesinado por Hamas el 7 de octubre. Se encontró su cuerpo al lado del hospital también, asesinada, como he dicho, en cautiverio.
Ya tenía 64 años y estaba enferma de cáncer. Estos son las noticias resumidas de Gaza. Solo decir que en una entrevista de Netanyahu dijo que el indicio de la presencia de rehenes también era uno de los motivos para, como he dicho, para seguir entrando poco a poco en este hospital y lo están siguiendo haciendo. Además de más operaciones en el norte, en todo el norte de Gaza, porque todavía hay bolsas de terroristas y de infraestructuras de Hamas. Eso por supuesto. ¿Ok? Una Ah, pregunta, eh, sí, porque yo, dado que en el hospital Shifa van muy lentamente, como tú dices, avanzando con mucho cuidado, pues ya hay medios que dicen, no tienen problemas en decir de que en el hospital Shifa, a pesar de lo que decía Israel, no hay conexión con los túneles. ¿Esto es así o no es así? no, no es así. Las conexiones, las entradas a túneles han sido tapadas con hormigón. De ello hay informes que, que lo atestigan. Es decir, que los terroristas, sabiendo que estaban cazados por Sahel, pues huyeron y antes de huir tuvieron la precaución de tapar las entradas de los túneles con hormigón. Entonces, para entrar, para seguir avanzando, Israel Tzahal usa otros métodos, es decir, intentar detectar dónde están los túneles en las inmediaciones del hospital para no entrar y causar mayor daño al hospital. Es decir, desde fuera localizan los túneles y hay varios vídeos, imágenes difundidos por Tzahal. Desde ahí luego bueno, intentan entrar en los túneles y una cosa importante es que están usando ahora unos robots sofisticados de última generación, dotados con cámaras para entrar poco a poco. Robots que tienen también dispositivos para desarmar explosivos que estarán seguramente en el camino. Así que es otra muestra del avance paulatino de Tzal en esos túneles que están por todas partes, empezando con el hospital Al-Shifa. Ajá. O sea que el centro del hospital era realmente, digamos, la plaza central donde convergían muchos túneles, ¿verdad? Era como una Sí, estación para hacer combinación de líneas. Y ahí sí, estarían los comandos efectivamente, centrales. como dijo un portavoz de Tzal, las imágenes que se desvelan ahora, que son una pequeña parte del arsenal, pues es solo la punta del iceberg. Sabemos que ahí hay un montón de armas, de explosivos y que, bueno, van a ir poco a poco. En otro frente, simplemente Siria, según medios sirios, hubo ataques de misiles de Israel a bases militares de ese país. No ha sido confirmado por Tzahal, pero bueno, esto es para insistir en que los frentes están abiertos en todos los lados. Hemos hablado de Gaza, de Cisjordania y ahora de Siria, Siria que conecta con el Líbano y con Hezbollah, y ahí sigue el rifirrafe intenso. Hay muchas noticias, muchos informes que llegan de medios palestinos o de medios incluso iraníes que desvelan que realmente Irán no está interesada en, crear una escalada en la región y por ahí van los tiros de momento, pero puede pasar también que mientras Israel tome control de la franja de Gaza, pues empecé con un- unos ataques un poco más agresivos contra Hezbollah, porque realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Pues siguen provocando y son días y días y días. Es importante también para la población de Israel en el norte, que ha sido totalmente evacuada en unos kilómetros, otra zona militarizada y también por ahí habrá que desbrozar.
habrá que limpiar. Pero de momento está claramente Gaza en el ojo de Tzal, pero esto a ver hasta cuándo dura. Ujú. Dime una cosa, desde el sur, la zona de Eilat, los yemeníes, ¿alguna noticia por ahí o no? No, desde ayer todo tranquilo, no ha habido más ataques de los hutíes. Hemos visto vídeos de operativos de los hutíes, perdón, llamando a la guerra contra Israel y poniéndose listos para atacar, pero poco más. Esto todavía queda al margen, pero es otro de los frentes en los que Israel pone el ojo. La cuestión de rehenes ahora también, como cada día hay muchos rumores, no son noticias, son rumores que vienen de todos los lados, norte, sur, todos los países, bueno, muchos países involucrados, también porque muchos países tienen a sus ciudadanos con doble nacionalidad la mayoría del tiempo que están secuestrados. Pero de momento no hay más noticia o más rumor que una posible liberación de 50 niños y mujeres contra 50 presos de Hamas, pero se queda en el estado de rumor. La voz que recorre las calles de Israel es que de todas formas eh, no podemos esperar nada a cambio de la liberación de todos los rehenes, ¿no? Y también la petición de muchos grupos, no solo Hamas, sino la presión internacional del alto el fuego paulatino, más que pasillos humanitarios que hay ahora, también se queda un poco en letra muerta, por lo menos aquí en Israel, porque el consenso está que hubo alto el fuego hasta el 7 de octubre y es Hamas que lo rompió. Así que ahora no hay razón para volver al alto el fuego porque es Hamas quien lo rompió. Hoy a Jerusalén, siguiendo con los rehenes, va a llegar la marcha de los familiares con todos los apoyos, o sea, con todos los ciudadanos que les arropan. Empezaron la marcha hace unos días en Ber Yaakov, en el centro de Israel, y estarán llegando hoy para pues, varias manifestaciones, para varias sit-in, concentraciones. Y una anécdota interesante es que a nivel de la TRUN, que está entre Tel Aviv y Jerusalén, se unió el embajador de Alemania, que mostró toda su solidaridad a los rehenes y pidiendo por su liberación. Se llama Stephen Seibert y está muy activo en esta cuestión de la liberación de los rehenes, como todo su país, como Alemania. Una pregunta, ¿las manifestaciones por la liberación de los rehenes también están presionando para que haya un alto al fuego o es una demostración de cara al exterior, al mundo en general? Es más una manifestación para llamar las conciencias internacionales. También aquí en el país, para decir que, bueno, es importante conseguir una liberación de los rehenes, pero lo interesante es que ninguna de las familias o ninguno de los miembros de esas familias están interesados en la liberación con cuentagotas. O sea, la reivindicación es que sean todos a la vez y Claro, que no, no no, haya como exclusiones. lo que hablábamos antes del posible intercambio de 50 prisioneros por presos israelíes. Porque, a ver, claro, van a salir los niños, van a salir algunas mujeres, no todas las mujeres. ¿A quién va a elegir a las mujeres? Porque los niños no llegan a 50, pero ¿quién hace la selección, no? Porque aquí estaremos otra vez con esta palabra selección que en Israel se conoce como selexia y es algo que históricamente es un trauma, ¿no? Cuando hablamos de selección era cuando llegaban los trenes a los campos de exterminio y separaban a las mujeres y los niños de los hombres y entre los hombres pues a los que estaban en condiciones de realizar algunos trabajos y los que no. Entonces esa selección era entre la vida y la muerte. Y aquí es una situación muy similar, porque a diferencia de los presos palestinos en Israel,
que no están condenados a muerte y no tienen por qué morirse en prisión, pues los prisioneros israelíes en manos de Hamas están amenazados de muerte. Yo siempre tengo estos días la sensación de que en los túneles donde están los secuestrados israelíes, los secuestrados con vida y que se conservan, pues están con chalecos explosivos que tienen un control remoto que manejan los palestinos, ¿no? Los terroristas de Hamas. Porque me imagino que no estarán ahí sueltos para que de pronto venga un comando israelí y los libere. Esto va a ser algo muy difícil de conseguir. Entonces aquí está la pregunta ética, ¿no? De decir, cuáles son los 50 que liberamos y si no liberamos a esos 50, ¿se podrán liberar al menos 50 o más en operativos militares? Porque eso no está nada claro cuando jamás se ve acorralado, porque de momento lo que ha hecho el ejército es empujarlos de la zona norte a la zona centro, del centro hacia el sur. Ahora, cuando acaben con el centro, pues las operaciones en el sur van a ser mucho más difíciles. Bueno, primero porque ya hay una concentración de 2 millones de personas en la tercera parte del territorio y segundo porque ya los terroristas estarán dispuestos a todo, estarán acorralados y desesperados y esa es la peor de los escenarios que se pueden dar, ¿no? Sí, aquí contamos con pues, los sistemas de inteligencia de Israel a ver si consiguen hacer su posible para llegar a estos rehenes, sabiendo que seguramente están distribuidos en varios sitios porque son varios grupos terroristas y hasta varias familias que las tienen retenidos, las tienen retenidas, perdón, a estas personas secuestradas. O sea que es un poco un balagán, es un poco caótico, pero pues esta es una de las cosas negativas. Y otra cosa negativa es que los dos que se han encontrado, aparte de la primera que se encontró con una operación relámpago, una soldada que se rescató en una operación muy precisa, pues las últimas noticias son estas dos rehenes, una soldada y otra civil, que pues fueron asesinadas durante su cautiverio. Así que no presagia nada bueno. Claro. Esto es claro. Esto es una situación. Y para cerrar el tema, ya hemos hablado de la situación militar, la situación de los rehenes, incluso dentro de Israel, de la sociedad, pero también hay planos políticos que se desarrollan más bien fuera de Israel, pero yo no sé si hay algún movimiento interesante entre los países que determinan o que pueden influir algo en el curso de esta guerra. La política interna de Israel, dices. No, en la política Ah, internacional en relación perdón. a lo que pasa en Israel. Digo que si he Sí, visto declaraciones, ha estado ahí Borrell visitando, vale, todo eso está bien. Bueno, no es que está bien, no sirve para nada, pero ahí están. La pregunta es si hay algo que se está moviendo, algo diferente que señalar con respecto a Estados Unidos, con respecto a Inglaterra, Francia, Alemania, con respecto incluso a del otro lado a Rusia, Irán, China, no sé. Si sí, no, bueno, sí, sí, no, las posturas están más o menos claras ahora, pues hemos hablado de forma casi anecdótica de la presencia, o no tan anecdótica de la presencia del embajador alemán en esa marcha de familia de rehenes. Significa que Alemania está detrás, es uno de los más grandes aliados, si no el más grande aliado de Europa para Israel. Estados Unidos, a pesar de presionar como lo debe hacer, ¿no? A nivel humanitario, es decir, pues, que haya más ayuda, que se preste, que haya más camiones y tal. um, y el Reino Unido también en Europa, con Alemania, lo había olvidado. Pues últimamente lo último que hubo es una llamada de teléfono ayer de Joe Biden al presidente chino Jinping,
que, bueno, entre otras cosas, le dijo que use de su influencia para rebajar tensiones con Irán, para incluso presionar a Irán para frenar los intentos de escalada y para que no se extienda el conflicto. Esto, pues, está más o menos ya establecido. Te iba a hablar de la noticia de la semana que es Belice. Belice que rompió relaciones diplomáticas con Israel, como lo hizo Bolivia, pero realmente no es la noticia de la semana ni del siglo. Bueno, Um, yo la verdad que llevo muchos años trabajando aquí en Radio Sefarad, ni siquiera sabía que Belice sí tenía relaciones diplomáticas con Israel. La verdad que la embajadora que iba a tomar pues sus credenciales es Einat. Einat, recuérdame su apellido, Einat Kaiser, la embajadora ahora de Israel en México, porque es como colindante con México, entonces ella también iba a asumir esa responsabilidad. ah, Einat Kaiser, eso es. Y pues sí, tiene relaciones diplomáticas, pero muy escasas. Y básicamente los países, podemos resumir los países que están a favor de Hamas. En África es Sudáfrica y Chad, que han llamado a sus embajadores a consultas. En América, pues hemos hablado de Bolivia y Belice, que han roto totalmente las relaciones, pero también Honduras, Chile y Colombia han llamado a consultas a sus embajadores. Y en el resto, pues Turquía también, por supuesto, Jordania y Bahrein, que han llamado a consultas. Pues en Jordania no es tan sorprendente porque la mayoría de su población es palestina y tienen que lidiar con pues unas gentes como muy encendidas contra Israel y a pesar del tratado de paz con este país, con Israel, pues existen todavía problemas internos, mucha protesta contra Israel, por supuesto. ujú. Bueno, yo te diré que aquí en España han estado ocupados esta semana en votar al nuevo gobierno, que es un poco la continuación del anterior, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas cuestiones eh, que igual determinan algún cambio o no. Por una parte, el partido de Puigdemont, el partido que está exiliado en Bélgica, es un partido, y especialmente Puigdemont, que está bastante cercano a Israel, o sea, mucho más cercano a Israel que el resto de la coalición. Sí, sí, Pero, sí, sí. dentro de la propia coalición de gobierno, el partido que antes se llamaba Podemos y ahora es Sumar, pues evidentemente tiene muchos elementos contra Israel, han hecho muchas declaraciones, eh, pero todo el mundo da por sentado que siendo España el presidente de turno de la Unión Europea, no va a hacer eso porque, entre otras cosas, no sé si está prohibido por la propia Unión Europea el hecho de romper relaciones con un país con el cual el resto sí mantiene relaciones diplomáticas. Es decir, sería un caso muy grave de ruptura diplomática si España se atreve a, como tú dices, por ejemplo, llamar a consultas al embajador. Hubo, hubo un poco de rumor de fondo porque lo que sí ha pasado es que ministras de la acción de Podemos, cuando todavía estaban en funciones hasta la constitución de un nuevo gobierno, como fue anunciado ayer, pues hicieron declaraciones que ya están siendo estudiadas para ser denunciadas ante organismos aquí en España. Y yo me atrevería a decir de que por la gravedad de las declaraciones, que es el propio día 7 de octubre, cuando vimos lo que estaba pasando en Israel, y todavía Israel no había replicado, estaban acusando a Israel de genocidio. Eh, esta persona, esta ministra,
se reiteró los días siguientes en las mismas declaraciones, con lo cual, pues esto vulnera evidentemente la definición de antisemitismo que está aprobada por el gobierno de España y me imagino que esto debe tener alguna consecuencia porque el hecho de que uno sea político o ministro no le da permiso para mm, ser un racista, un antisemita, ¿no? En Europa. Así que no sé si va a tener alguna consecuencia en España, no sé si esto va a tener alguna consecuencia con el grupo que antes era Podemos y ahora es Sumar en España o en Europa por las consecuencias de estas declaraciones, o incluso si esto pudiera llegar, cosa que no creo, a la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero la verdad que me gustaría saber que en España existen mecanismos para castigar el antisemitismo cuando viene de las más altas esferas. No es que alguien escribe y opina contra Israel, sino cuando es un ministro que está en funciones haciendo estas declaraciones de acusar de genocidio a un país que está siendo eh, asesinado por miles de personas en ese día. Sí, iremos viendo hasta dónde irá esta denuncia, porque son acusaciones graves y vamos a ver también pues cómo reaccionará la justicia frente a personas como Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, y con eso quisiera terminar esta semana denunciando o siguiendo la denuncia del silencio ensordecedor de esas mujeres y de una agencia de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, UN Women, y también de otras agencias de la ONU y también otras agencias internacionales, ONGs internacionales o nacionales, sobre todo las que trabajan en el campo de género. El lema es, si es violación de mujeres judías, esto no cuenta como violación, se lo merecían. Aquí las mujeres en Israel es lo que sienten después de lo que pasó el 7 de octubre, porque las mujeres fueron un colectivo muy castigado, especialmente castigado entre violaciones y bajezas y golpes delante de sus seres queridos, maridos, padres, niños, estando muy molestas o sea, molestadas por Hamas, por los terroristas de Hamas. Es un colectivo que ha sufrido más que los demás, que todos han sufrido. Entonces, esto de que si es violación de mujeres judías, esto no cuenta como violación, entra en línea o es como un paralelo a lo que dijo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando dijo, y se quedó en la historia de la infamia, su frase quedará en la historia de la ignominia, esto no ocurrió por casualidad, porque también parece ser que lo que pasó a las mujeres les pasó porque se lo merecían. Bueno, con estas palabras vamos a terminar nuestro encuentro de hoy y que volveremos a reponer, a reencontrarnos, mejor dicho, para seguir avanzando en la actualidad de lo que sucede en Israel ya el lunes por la tarde. Muchas gracias, Pascal, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.